Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Está dentro del ranking de las 10 mejores universidades de Latinoamérica, solo después de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, ocupando el lugar número 2. Violencia. ¿Dónde encontramos la violencia? La violencia la podemos encontrar en el transporte público, cuando 2 o 3 tipos se suben para arrebatarle sus pertenencias a los usuarios. Allí genera la violencia, ya sea física o verbal, para podérselos arrebatar. También la encontramos en el interior de los hogares, cuando una de las parejas genera violencia hacia la otra, o generan violencia también hacia los hijos, o hay casos incluso que generan violencia a los hijos hacia los padres. También tenemos el fenómeno de la delincuencia organizada. Esta delincuencia organizada es mucho más rapaz, mucho más ambiciosa, porque somete a pueblos y comunidades completas o a pequeñas ciudades. Allí es donde el gobierno tendría que poner atención especial para brindar la seguridad a sus habitantes. Buenos días. Buenos días. Entonces, aquí vamos a analizar un poquito estos fenómenos, cómo se generan y cuáles serían sus soluciones a largo plazo. Amiga, ¿quién me va a pagar, güey? Si tengo una enfermedad, no seas cabrón, güey. Por la verga. Amigo, déjalo que se rife, carnal, por mí, no mames. ¡Separen los cabrones! ¡Inútiles! ¡Fuera marihuanos! No es posible. Ya tiró sus cosas. ¡Fuera marihuanos! No es posible. ¿Quién no tiene capacidad, policías? ¡Ey! ¡Ya llévenselos! ¡Llévense los marihuanos! ¿Por qué no los separan? ¿Por qué no los separan? Lo que deben de hacer es agarrarlos y llevarlos a lo que deben. Se le cayeron los dientes. ¡Policía, ya córranlo! Delincuencia y conductas antisociales. Delincuencia es un fenómeno individual y social constituidos por el conjunto de infracciones contra las normas fundamentales de convivencia pacífica generadas en un tiempo y lugar determinados. Al hablar de un delincuente, se hace referencia a que siempre que existe un delito social, siempre hay una persona o varias que lo instrumentan. De ahí que se haga necesaria la calificación y la impartición de justicia de acuerdo a la gravedad del delito. En materia criminológica, al delincuente se le relaciona tomando en consideración los elementos particulares que se relacionan
con los aspectos de conducta, como la caracterología delincuencial, es decir, el carácter y la personalidad, así como patologías asociadas y demás características que llevan al individuo a hacer un acto u omisión contrario a la ley. Cabe destacar que se tiene que trabajar en conjunto con la sociedad civil, las universidades privadas y las escuelas públicas, iniciando desde la educación básica hasta la educación superior. Resultados a largo plazo. No habrá resultados efectivos si solo se castiga los delitos cometidos, sino que también se tiene que prevenir la formación de delincuentes desde las sociedades. La familia y su relación con la delincuencia. La familia es el núcleo de la sociedad y en ella los individuos desarrollan tradiciones, costumbres y valores. También patrones culturales que se transmiten de padres a hijos y así sucesivamente. En las etapas tempranas de la vida, los niños dependen completamente de sus padres y de las personas adultas que los rodean, de los cuales adquieren conocimientos. Por lo que, si el núcleo familiar está disfuncional o los padres están frustrados, no serán capaces de transmitir a sus hijos conductas sociales adecuadas y de empatía. Se necesita una adecuada dirección en la educación del infante para que tenga un respeto por los demás integrantes de la sociedad. También influye el medio social en el que se desarrolla. Esto quiere decir que si los lugares en los que crecen son zonas conflictivas en términos de delincuencia, pobreza y drogadicción, es más factible que más jóvenes se desvíen tomando conductas antisociales y comportándose de acuerdo a su entorno social, ya que lo viven diariamente. Insisto en que la familia es el primer entorno de un niño y su punto de referencia en su desarrollo como persona adulta. Pero ¿qué pasa cuando una familia ofrece al infante un entorno lleno de elementos negativos, como la violencia, el alcohol y el abuso de las drogas? La realidad es que muchos casos de criminalidad y delincuencia tienen su origen en el interior de las casas, en el interior de los hogares. Los resultados hablan por sí solos. Un 40% de las personas encarceladas en América Latina son hijos de padres que abusaban del alcohol y 39% tienen familiares que cometieron delitos o tenían alguna adicción y de esos aprendieron. La violencia en casa y la conducta delictiva son fenómenos que a menudo van unidos, o bien porque los menores son víctimas de maltrato o porque son testigos de ellos. Por ejemplo, cuando existe violencia doméstica ocurre ante la presencia de niños menores de edad. Y quien crece viendo o padeciendo la violencia, en resumidas cuentas, tiene mayor tendencia a replicarla de adulto. La crisis estructural en la que se encuentran las familias evidencia el debilitamiento de los vínculos familiares y demás distorsiones en su concepción y estructura. Ello trae consecuencias nefastas para la sociedad, siendo una de las más relevantes la delincuencia juvenil. Frente a esta realidad, es imprescindible rescatar el valor de la familia como principal y primer espacio de educación para un adulto sano. Tiene que ser un lugar donde se desarrollan los aspectos fundamentales que hacen posible su humanización.
En ese sentido, el aprendizaje que se adquiere allí es el más eficaz y representa un mecanismo de prevención social como lo es el de la delincuencia juvenil. A pesar de los diferentes puntos de vista sobre la familia y todo lo que en ello implica, todavía existe consenso respecto a lo que esta institución es de gran importancia para la sociedad. Así lo manifiesta claramente la ONU en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, en el artículo 15, donde expresa que la familia es el elemento natural y fundamental para la sociedad. Este organismo no solo reconoce su relevancia social, sino que demanda su protección por el Estado y la sociedad en general. En la educación de los niños para una vida adulta de respeto y socialmente responsable, influye muchísimo los valores universales, que son un conjunto de características y normas de convivencia del ser humano, consideradas como cualidades positivas y válidas, se consideran innatas a la naturaleza humana. Los derechos humanos están basados en lo que se considera como valores universales. Algunos de esos son respeto, amor, justicia, empatía, amistad, responsabilidad y tolerancia. Los delitos. El crimen o delito es un comportamiento intencional que infringe un código penal, es decir, se hace con toda intención en el sentido de que no ocurre por accidente. Tampoco puede decirse que haya habido justificación o excusa, puesto que la criminalidad abarca tantos tipos de comportamientos antisociales. Naturaleza jurídica del delincuente. El fenómeno de la delincuencia no se limita al quebrantamiento de la ley, sino al estudio de las causas y características. Por lo tanto, intervienen otras disciplinas como la criminología, psicología y la sociología, entre otras. En la terminología jurídica penal, también se conoce al delincuente como criminal o antisocial, y en el derecho procesal se le conoce como indiciado, presunto responsable, inculpado, procesado, sentenciado y reo. La distinción de cada uno de estos últimos términos es la fase del proceso penal. Estrategias para prevenir el delito. La problemática de seguridad que padecen muchas ciudades en el país denota, entre otros aspectos, la falta de estrategias por parte de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, y es que ante los hechos delictivos se tendría que transitar a 2 modelos estratégicos que van muy de la mano, estrechamente unidos entre sí. 1. Preventivo, basado en evitar las causas que originan la formación de personas antisociales y con tendencias al delito. Para esto se necesita un estudio más minucioso en la sociedad, pero principalmente en la familia. 2. Implementar un modelo reactivo centrado en la persecución y castigo al delincuente de acuerdo a su falta cometida, ya que está demostrado que si no hay castigo para el delincuente, le será muy fácil seguir cometiendo todo tipo de delitos. Incluso hay casos muy conocidos en donde un par de delincuentes tiene atemorizada a toda una comunidad. Voy a seguir diciendo, abrazos, no balazos. Abrazos y no balazos. ¿Qué tan efectiva es esta estrategia?
Pues es una muy mala estrategia de seguridad, no funciona, es una burla para la sociedad y para el país, porque aquí regresamos a que el más fuerte abuse del más débil o el que tiene un arma haga daño al que no la tiene. Con esta estrategia se convierte a una sociedad con derechos en una sociedad salvaje, sin orden, sin gobierno y sin ley. Por esta situación el gobierno actual debe cambiar su estrategia de seguridad nacional. Programas de investigación y prevención del delito. La prevención del delito requiere de un riguroso análisis de las causas que generan la delincuencia y la violencia en cada uno de los estados de la República Mexicana. Para ello se necesita diseñar un programa de investigación y estudios con el objeto de elaborar un diagnóstico de los factores sociodelictivos. Paralelamente, se debe de integrar un sistema de información que encuentre los indicadores delictivos que puedan ser compartidos por los municipios, los estados y la federación para diseñar políticas públicas dirigidas a atender los factores que inciden en la comisión de los delitos. Todas las políticas públicas dirigidas para prevenir y castigar el delito deben darse en conjunto con la sociedad civil, ya que se tiene la experiencia de que si la implementa solo el gobierno no tendrá el éxito esperado. Actualmente muchos estados del país se encuentran en una situación de ingobernabilidad, ya que los grupos criminales tienen el control total o parcial de algunas regiones en el país, donde no hay más autoridad que la de los grupos criminales. Por esta razón, se tiene que actuar de inmediato y restablecer las garantías individuales y los derechos de las comunidades a vivir en paz y tranquilidad. La cooperación institucional con estados, municipios y organizaciones sociales e instituciones académicas es muy importante para la prevención del delito. También se tiene que elaborar un banco de datos en conjunto con los estados y municipios, donde se tenga un registro de personas que cometieron un delito y están en proceso de investigación para ser sometidas a la justicia. Complementando esta estrategia, también se tiene que hacer uso de la tecnología, como son cámaras de última generación con reconocimiento facial. Estas se tienen que instalar en todo el territorio nacional, como son carreteras, avenidas principales y centros comerciales. Con esto se incluyen las cámaras de reacción inmediata, como son de monitoreo tipo C5, donde se tenga el control de las zonas más conflictivas. A esto también se tiene que crear la Escuela Nacional del Policía, donde sea obligatoria la enseñanza de derechos humanos, el entrenamiento de defensa personal y actuación en situaciones adversas o conflictivas, complementándola con la aplicación del examen de confianza a cada elemento que haya terminado su curso. Cabe destacar que se tiene que trabajar en conjunto con la sociedad civil, las universidades privadas y las escuelas públicas, iniciando desde la educación básica hasta la educación superior, para tener resultados a largo plazo. Porque no habrá resultados efectivos si solo se combate los delitos cometidos, sino que también se tiene que prevenir la formación de delincuentes desde las sociedades, desde los hogares. Para combatir la inseguridad, todos podemos poner
nuestro granito de arena.